buenas tardes. Gracias por estar otra vez con nosotros en otra emisión de Creciendo en Familia. Soy su servidor, doctor Jorge Reyes Barrera, psicoterapeuta, y el propósito de Regeneración, pluralidad.com, de su programa Creciendo en Familia, es, reiterando los mencionados programas en emisiones anteriores, servir a ustedes, público, orientar a las familias sobre aquello, todas aquellas variables, todas aquellas alternativas, aquellas situaciones que se van dando y la forma como abordarlas, algunas sugerencias que podemos hacer nosotros y que a su vez, si ustedes nos retroalimentan con sus mensajes. En esta ocasión, como ya ha estado también en otras ocasiones, mi colega María Antonieta Chiñas, la doctora María Antonieta Chiñas, ella tiene un doctorado en psicología educativa, igual tienes más de 30 años siendo catedrática, lo que nos coloca en un rango tan agradable de ser los viejos maestros, ¿verdad? Sí, sí, es un privilegio uno llegar a ti todavía te falta para llegar a la palabra en femenino se oye feo, ¿verdad? En masculino se oye bien, viejo, pero vieja, no, se oye feo. ¿Y por qué hago esta observación? Porque la palabra viejo a mí me gusta mucho, algo viejo, un hombre, una persona vieja, ¿verdad? Lo que pasa es que somos despectivos en ese sentido, pero es muy agradable, sí. Muy agradable, ¿verdad? Ahorita me hiciste recordar un libro que se llama Martes o Tardes con mi viejo profesor. Ah, sí. Y se oye muy lindo, ¿no? Sí, el título. Me lo obsequiaron ese libro, sí, un martes con mi viejo maestro. ¿Con mi viejo profesor? Por ahí bueno, los dos, sí. Igual sí, y las traducciones, ¿no? Ajá, pero hace mención a viejo. Hemos encontrado la doctora Mari en psicología educativa y un servidor, psicología clínica, psicoterapeuta. Hemos encontrado una forma de complementar la información para proporcionárselas sobre los diferentes enfoques que tienen los problemas que tenemos en casa. En una emisión anterior, estamos comentando hace un momento antes de entrar al aire, en la cuestión que tanto nos preocupa, y ahorita en vacaciones se acentúa, sí, la situación de la distracción en los niños. Creo que todos hemos observado y nos causa mucha gracia a ver niños de 3, 4 años que ya están con el teléfono, el celular, están con la tablet y están distrayéndose. Hasta ahí el asunto puede ir muy mal, ¿verdad? Sí. Hasta ahí ya vamos muy mal, ¿sí? No es que sea malo el aparato, ¿verdad? Pero el exceso, el distraerlos, aquí entramos a otro aspecto, el aquí está, y distráete con eso y no molestes. Lo estamos viendo ya de una manera alarmante, Mari, de manera alarmante, sí, cómo los muchachos se distraen, pero aquí la palabra, quiero ser muy puntilloso en el uso de distraerse, es decir, quitar la atención de algo para enfocarla a un punto, a un estímulo, en este caso la televisión. Ya no es la televisión o los medios electrónicos, ya no son un distractor, son un objetivo. Sí. Se han convertido. O un obstáculo también. Depende del ángulo que lo veas. Sí. Sí, objetivo para que el muchacho, en lugar de meterse marihuana o etcétera, se sustrae de la realidad a través del juego. Sí. Efectivamente se convierte en un obstáculo, visto desde otro ángulo, en términos del desarrollo social, sí, el desarrollo intelectual, el desarrollo académico, por supuesto. Claro.
Sí, yo creo que ese es una de las circunstancias quizá más preocupantes es que se está normalizando, ¿no? Entonces vemos en los parques de repente a niños con dispositivos, ¿no? Y cuando está así toda el campo, o sea, Corriendo los corriendo chamacos, los demás y de sí, repente hay niños que los vemos con sus dispositivos. sí, Esta parte de la socialización, obviamente lo más estudiado ha sido la televisión en el ámbito educativo, ¿no? Y una de las circunstancias que han arrojado años de estudio son esta imposibilidad de poner atención o tener periodos largos de atención. Sabemos que en el desarrollo de los niños la atención es algo fundamental, ¿no? Para los aprendizajes, ¿no? A mí me gusta siempre comentar con los estudiantes, el prerequisito para cualquier aprendizaje es la atención, como sí. primer punto. O sea, si no hay atención, no hay aprendizaje. Y si no hay atención, pues obviamente es difícil la memoria y todos los demás, ¿no? Componentes cognitivos que hacen que nosotros sigamos aprendiendo día con día. ¿Qué hacen los dispositivos? Precisamente eso, dar recompensas inmediatas o estar, ¿no?, intentando hasta lograr, no sé, terminar un camino, ganar muchas vidas, tener moneditas electrónicas, pero en realidad, como decías, quizá una de las cosas preocupantes son esta tolerancia que se tiene en los juegos con otros chicos, pues no lo tienes porque tú mismo eres el artífice, ¿no?, de lo que estás trabajando y en algún momento lo puedes dejar y regresar a él y hasta se puede hacer como un reto personal seguir, ¿no?, avanzando de lo que se trata el juego, pero en realidad no hay toda la carga de intercambios, de frustraciones hacia otros, sino es con el dispositivo y tú, y también un mucho es como ensimismarte, porque ese ensimismamiento no te permite pues tener esa conexión social con los demás. Te enojas contigo mismo, el niño, claro, se enoja consigo mismo cuando comete un error. Lo curioso del caso es que se enoja consigo mismo y se dice tonto o lo equivalente, ¿verdad? Según el humor que esté. Se descalifica o se califica de tal nivel de tontería. Pero cuando está con otra persona, a ver, padres de familia, personas que nos escuchan, este niño está jugando con su aparato y resulta que si comete un error, llámese el dispositivo o el Xbox o de estas cuestiones que se controlan que tiene un control remoto hacia la televisión, si él comete un error en su juego, ¿sí?, él se descalifica como tonto, inútil, bla, bla. Pero si comete un error en una situación de interactuación, en el orden de lo externo, ¿sí? Sí. Entonces es observable y muy preocupante que esa aparente autocrítica que hace, es solo aparente. Claro. ¿Por qué? Porque estaba analizando esta situación que me decía un padre, es que si hace autocrítica mi hijo cuando está jugando, pero si algo sucede en sus calificaciones, por ejemplo, que saca una baja calificación o reprueba, entonces le echa la culpa al maestro, le echa la culpa a su mamá que no le tenía la playera en la mañana del examen, alguna tontería. Sí, esta persona que me hacía la observación que hacía autocrítica a su hijo, como le expresé, es que lamento comunicarte que tu hijo no está haciendo autocrítica, claro, está en un soliloquio. Así es. ¿Verdad? Sí, efectivamente. Entonces, sí, eso que hemos platicado aquí de la importancia de estar con los iguales, ¿no?, en los niños o jóvenes o los adultos, nos va permitiendo introyectar muchas cosas, ¿no? Muchas, desde las normas sociales hasta realmente hacer autocrítica, ¿no? En el colectivo
de los iguales, ¿no? Y de saber, bueno, a ver qué pasa aquí, qué sucede, cuando los niños llegan a la escuela, y que obviamente es muy interesante la escuela por eso, porque es en realidad el laboratorio donde se pueden identificar qué es lo que está pasando, ¿no?, con ellos cuando no tienen una conducta, lo hemos comentado, dentro de la norma, no porque quieras que todos estén parejitos, igualitos como soldados, no, para nada, sino cuáles son, ¿no?, evolutivamente hablando de desarrollo, las cosas que ellos tendrían que estar aprendiendo, tendrían que estar introyectando como en un desarrollo sano, ¿no? Ahí es en la escuela, cuando están con sus iguales, los adultos que están en la escuela pueden identificar, ¿no?, a este pequeño o pequeña, aquí algo no está sucediendo como de manera normal, no porque sea malo, sino porque es interesante saber qué es lo que está sucediendo. Obviamente sabemos que todos los niños tienen ritmos diferentes, ¿no?, de aprendizaje, de desarrollo, de cognición, de intuición incluso, ¿no?, de autorregulación, que hablábamos hace algunos programas, pero sí es un lugar interesante porque están los pares, ¿no?, como muchos psicólogos educativos dicen, los pares que nos permiten también identificarnos con esos pares y también viendo otras formas de interactuar en la cuestión social o incluso en los aprendizajes, ¿no? Ahorita hiciste un comentario que quisiera profundizar un poquito al respecto, porque algunos padres presentamos la tendencia en lo general a valorar, a usar expresiones valorativas como si esto está bien o esto está mal. Uh-huh. Sí. En términos de conducta y hablando de individuos, de sistemas como el sistema familiar, seríamos más, es más apropiado, ¿sí?, el usar el término, en lugar de malo o bueno, amigos que nos ven, que nos escuchan, emplear el término funcional o disfuncional, porque para muchos de nosotros como psicólogos, que nos interesa el individuo en sus diferentes manifestaciones de conducta y desde diferentes ángulos lo estudiamos, sabemos que como animales gregarios que somos, animales de grupo, es muy importante, y lo hemos mencionado, pareciera ser que eventualmente es más importante el haber desarrollado la inteligencia social uh-huh. que el marco de inteligencia conceptual, analítico o sintético, uh-huh. ¿verdad? ¿Por qué? Porque una persona que tiene facilidad para vincularse, para insertarse en la sociedad, le va a ir mejor a aquel genio que no tiene desarrollada su inteligencia social. Uh-huh. Entonces, pero ¿qué sucede? Aquí es donde está esta situación de riesgo, de alto riesgo, dicho en lenguaje coloquial, lo malo uh-huh. de los aparatos es que están llevando al joven, a los niños, a las personas en general, a aislarse. Uh-huh. Sí. Los llevan a aislarse, sí. En lugar de estar relacionándose, cultivando esa relación, se aíslan, se meten en sí mismos, y qué terrible lo que decías hace un momento, están buscando gratificaciones, sí. Gratificaciones además instantáneas. Sí, inmediatas, ¿no? Sí, y ya se han fijado, ¿verdad? Se han fijado, haciendo un paréntesis, cuando le mandan a una pareja un WhatsApp, ¿sí? Uh-huh. Y no le contestan rápido, sí. La otra persona ya se le armó. Uh-huh. ¿Por qué no me contestaste de inmediato? Porque estoy ocupado, porque estoy con mi jefe, porque estoy en clase, claro. ¿Sí? Y yo no te importo, y empieza el drama, ¿verdad? Sí. Y fíjate que eso qué terrible, ¿no? Ahorita que decías, también yo últimamente digo, es un tema que lo vemos comúnmente en los parques, en los restaurantes, ¿no?, familiares y eso. Todo va muy bien,
piden la orden de café e inmediatamente le sacan al niño el dispositivo y queda aislado totalmente, ¿no? Entonces, eso es terrible porque eso también, te digo, me lleva a esa reflexión de decir, bueno, es que sí es más fácil. Es más fácil porque ya estás ahí tú en tu mundo y yo ya puedo estar también en mi mundo o estar tranquilo, ¿no? Pero lo que también habíamos comentado en algún otro programa es que tal pareciera que los papás están renunciando a ser papás, ese rol de padres, ¿no? En donde a partir de cuando nos sentamos a comer y nos sentamos a dialogar y yo soy el blanco de observación de mis hijos, también ellos están aprendiendo a socializar, a las normas, ¿no? Establecidas, a toda esta interacción que también es importante, ¿no? Regresando al viejo adagio de que uno enseña más con el ejemplo, ¿no? Claro. Con lo vivido, o sea, con lo que vives. Y entonces aquí yo creo que sí, muchos de los papás, obviamente tampoco podemos generalizar, pero muchos de los papás que nos encontramos en la calle están renunciando a eso. Entonces te dejo en tu mundo virtual, pues para que no entres en el mundo adulto, ¿no? Y yo le preguntaría a esas personas, ¿y por qué no quieren que ese niño entre a su mundo adulto? Porque el niño no entiende, porque no debe enterarse de tal o cual cosa. Entonces, bueno, efectivamente no puede entender el fondo de una discusión familiar, o no corresponde que se entere el niño de algunas cuestiones, insisto, de carácter familiar, pero esto de que en las conversaciones coloquiales, normales de los adultos, cuando éramos niños, vamos a recordar, a pesar de que haya algunas generaciones de diferencia, cuando los adultos empezaban a platicar de algo que no debíamos oír los menores, ve a traerme tantito, tenme acá. Ve a ver si ya puso la puerca. O nos echaban la 45, nomás nos veían y ya sabían. Sí, circulando, ¿verdad? Sí. Vámonos, o sea, sí, a eso otro no lado. Era de niños, claro. Con la mirada, con alguna expresión, nos corrían. Sí. Una forma muy tradicional de decir, no puedes oír esto. Claro. Por supuesto, en ocasiones nos dábamos la vuelta y nos quedamos atrás de la pared a ver cuál es el chisme familiar. El asunto es que también cuando estábamos, por ejemplo, en la mesa, en la comida, en la cena, esas pláticas familiares de adultos que el niño está escuchando, el niño está escuchando y probablemente no capte en toda su dimensión el fondo del mensaje, en toda su dimensión, en ninguna dimensión. Está escuchando que mencionan al pariente A o B o al vecino X, pero el niño ya se está formando una imagen de su ecosistema. Por supuesto. ¿Sí? Ya está enterándose de que algo está pasando. Pero ¿qué sucede? Lo he visto en la consulta, en jovencitos que nada más conocen su mundo, nada más el suyo. No tienen idea de lo que sucede en casa. Así es, sí. Sienten, terrible. o sea, hay ese vínculo emocional, Claro. ¿sí? Pero que algo está pasando en la familia, pero no tienen idea qué sucede, no tienen idea, y no solamente no tienen idea, los hacen a un lado. Obviamente no van insisto, a traer a los jóvenes para meterlos en el problema familiar, ¿sí? Pero hay algunas situaciones, lo cotidiano, lo de siempre, el problema del trabajo, etcétera. El niño va aprendiendo que si su padre o la madre o algún pariente tiene algún problema de carácter laboral y lo está ventilando en la mesa, lo está comentando, por analogía va a aprender que los problemas en el orden de lo escolar, como el que tiene con el maestro de la escuela y su papá tiene con el jefe de la oficina, etcétera, va a darse cuenta que la vida tiene características análogas en los diferentes niveles. Y entonces ahí nuevamente la importancia de platicar, ¿no? Y que el Por momento supuesto. de la comida puede ser un momento en donde todos podemos coincidir y hablar de cómo nos fue en el día, qué dificultades tuvimos, cómo lo podríamos resolver, o simplemente ser escuchados.
y con eso pues ordenar nuestras ideas. Entonces, eso qué importante es, pero fíjate, eso también nos lleva, bueno, hablando de los dispositivos, a la televisión. O sea, a veces los niños están expuestos a contenidos que no son para niños y que a veces no pueden comprenderlos del todo, y entonces hay pues una revolución adentro de ellos, ¿no? Ahorita tú decías algo muy importante. Hay situaciones familiares en las que los niños, pues, porque son niños, no deben comprenderlas o no las pueden entender. Sin embargo, a nivel de sentimientos sí entienden que algo está sucediendo. Entonces, eso es lo que sucede también con la televisión, por ejemplo, ¿no? Hay cosas que suceden y que como niños todavía no tienen los argumentos de vida, cognitivos, sociales, para comprender las situaciones, pero están expuestos a eso. Entonces, ¿cómo lo estructuran? ¿No? Ese es un grave problema. Yo siempre me atrevo a decir que los niños no deben de ver solo la televisión. Tiene que estar un adulto que esté traduciendo lo que está sucediendo en la televisión. Traduciendo y además juzgando, y la palabra es tal cual, censurando lo que el niño está Así viendo. es. Por supuesto. Sí, hay algo que está ahorita de moda, así francamente de moda, es esta cuestión de la, ¿cómo lo están llamando? La liberación de, la cuestión de los grupos gay, L, no sé cuántas letras, ¿verdad? Si tienen. LGTBI. LGT, sí. Los niños a los niños les cuesta mucho trabajo entender qué es lo que está pasando. ¿Por qué? Porque culturalmente están educados, se les ha ido guiando, se les ha ido formando en una sociedad que tiene esta característica de ambos sexos, porque así nos hizo la naturaleza. ¿Sí? Entonces, si una persona no está presente y está observando el niño una situación donde se está dando un vínculo, como ejemplo lo que estamos comentando, de carácter homosexual o con tintes homosexuales, un vínculo no por fuerza en el orden de lo íntimo, el contacto sexual genital, no, estamos hablando de la aproximación, las caricias, etcétera. El niño se confunde porque algunos padres le están diciendo al niño, a la niña, hija, nadie absolutamente va a tocarte tus partes, tus genitales. ¿Por qué? Porque puede suceder, porque no debes, hijita. ¿Sí me entiendes? Sí, nadie. Nada más tu abuelita, tu mamá y yo. Punto. ¿Sí? Y luego resulta que está viendo esta personita, está viendo algo que la televisión, los medios de información están expresando. No me opongo en lo particular a que se expresen, pero sí me opongo a que lo hagan en un horario, que lo hagan en el horario adecuado, no sé, 10, 11 de la noche en adelante, y que lo vea quien le plazca, pero no exponer a personas que están formándose. Así es, no solamente cuestiones obviamente de sexualidad, lo que hemos estado insistiendo, Mari, y cuidado padres de familia, cuidado con qué, cuidar a sus hijos en términos de la glorificación de la muerte, la glorificación de la violencia. Los psicólogos, el común de los psicólogos, no somos sociólogos de profesión, somos sociólogos por aproximación, por afición, ¿verdad? Les he mencionado a mis alumnos desde hace muchos años que la psicología, antropología, sociología y filosofía son hermanas inseparables. Sí, por supuesto. Totalmente inseparables. Entonces, haciendo alusión a la cuestión de carácter social, recientemente platicaba con un grupo de amigos y, repito, sin ser sociólogo, calculo si llegáramos a tener en forma, pues así muy romántica, no me atrevo a decir utópica porque no sería la palabra, pero poco falta, que tuviéramos gobiernos decentes, decorosos, constructivos, propositivos,
esta situación que estamos viviendo ahorita se va a llevar al país 25 años, una generación. Sí. Una generación corregir, siempre y cuando, cosa que dudo mucho, se tenga los gobiernos adecuados, del lado que quiera. ¿Sí? No se trata de ser escarnio de uno o del otro. Pero si eso un niño está viendo, la glorificación de la violencia, que el que más mata, el que más majaderías dice, el más destructivo, ese es el que obtiene más puntos, obtiene más reconocimiento. Entonces, ¿qué podemos esperar? Sí. Estas dobles mensajes, ¿no? Estos dobles mensajes adultos que hoy, yo, bueno, no sé, pero creo que hoy más que nunca nos estamos enfrentando, ¿no? Entonces, por un lado, la insistencia de los padres, de las organizaciones sociales, del respeto, de la inclusión, de aperturarnos, ¿no? a otras formas de vida, de relaciones, pero por el otro lado tienes toda la razón, esta apología a la violencia, ¿no? Desde pues los movimientos neonazis, ¿no? Ahora que tienen toda una carga terrible de violencia y que también se hace apología hasta estas cuestiones de, pues, quisiera decir violencia simbólica, pero no es violencia simbólica, ¿no? Es una violencia ejercida por grupos armados y que no tienen la más mínima, pues, prudencia humana de poder interactuar con otros. Entonces, pues es nuevamente, fíjate cómo regresamos a esta necesidad de tener rápidamente dinero, rápidamente un reconocimiento, una recompensa inmediata, y no importa que te mueras, ¿no? Porque el precio generalmente es la muerte, pero no importa, porque tuviste todo lo que en otras circunstancias no puedes tenerlo, ¿no? Entonces, estos valores que se han cambiado, que son terribles, y que entonces los padres que nos escuchan, yo creo que ahí tendrían que tener mucho cuidado con los dispositivos y con el propio discurso que ellos tienen, ¿no? Nos quedan 2 minutos, 1 minuto y fracción. Dijiste ahorita a los padres que sería recomendable que tuvieran mucho cuidado. ¿Qué es tener cuidado en este sentido, Mari, para concretar, si me lo permites? Tener cuidado es convertirnos en censores, censurar lo que se está viendo. Si en lugar de prestarles el aparatito, de acuerdo, porque necesitan entenderlo, claro, y aprender a manejarlo, por supuesto, convertirse en hábiles, desarrollar su habilidad, pero también estos juguetes para armar con piececitas, claro, el dibujo, la arcilla, la plastilina, la creatividad en la que la persona esté en contacto con su entorno, con lo que está teniendo, ya sea haciendo una máquina de no sé qué cosa, de excavar, un auto con el mecano, con las piececitas de Lego, o como se llama el juguete, haciendo algo, es decir, teniendo un contacto hacia afuera, porque con el aparato está hacia adentro. Entonces, sí sería, así la palabra tal cual, suplicante. Quisiera suplicar a los padres de familia que prestarles el aparatito, sí, un rato, ¿cuánto es? Yo sugeriría no más, y es un exceso, media hora. Sí. Además hay otro detalle, si tienen algún conocido oftalmólogo, pregúntenle, esto lo sé hace muchísimos años, el ojo humano no está diseñado por la naturaleza o por Diosito, de acuerdo a su tema de creencias, para estar en enfoque constante con una fuente de luz. No está diseñado para eso. Entonces vamos a tener una generación muy próxima de gente medio sorda y con deficiencia visual. ¿Por qué? Porque se ponen los aparatos aquí. Es decir, ya no están escuchando esto, el lóbulo. Este aparato sirve para captar sonidos y meterlo. Pero si no se lo meten, ¿para qué sirve esto? Y también ahorita ya hay estudios de las posturas, de los problemas físicos a nivel óseo, que también implica el estar con un aparato. Sí, entonces, recuerdo el título de aquella novela, Cuando el futuro nos alcance, ¿verdad? y a esta otra que es 1984.
Sí, esta novela, no, ya nos alcanzó, ya nos rebasó. Bueno, el futuro ya no es lo que era. El futuro ya no es lo que era. Amigos, muchísimas gracias por su presencia, por su tiempo, este tiempo maravilloso que nos obsequian. Y pues los esperamos en una próxima emisión de Creciendo en Familia, aquí en regeneracionpluralidad.com. Muchas gracias, Mari, muchísimas gracias por tu acompañamiento, por tus sabias opiniones. Pues vamos a tratar de continuar en otra ocasión y compartir con ustedes nuestras opiniones, nuestro conocimiento, que estamos para servirle. ¿Alguna opinión, alguna pregunta, alguna duda, comentarios? Aquí estamos en este sitio. Muchas gracias, buenas tardes, buen provecho.